Antes de que el mundo conociera el rock and roll, antes de que las ondas de radio crepitaran con rebelión, hubo un sonido. Un grito primitivo, alegre y estremecedor que no solo anunciaba una nueva era, sino que la exigía. Esta es la historia del hombre que derribó las puertas de lo convencional, bailó sobre las bisagras y encendió el mundo de la música, Little Richard. Imagina un mundo en tonos apagados, donde reinaba la conformidad y la expresión a menudo se reprimiera. De repente suena una sola nota de piano, seguida de una explosión sonora. Era un redoble de tambor, el fervor de un predicador y el rugido desafiante de un hombre que sabía que su destino era algo más que lavar platos. Awop bopalo bam bum. Con esa frase icónica, Little Richard Penniman no solo entró en la historia de la música, la redefinió. No era solo un músico, era una fuerza de la naturaleza, un cometa extravagante surcando un cielo conservador. Corría el año 1955. Estados Unidos era una tierra de marcados contrastes, legalmente segregada, con normas sociales rígidas como el acero. Sin embargo, desde el corazón del sur profundo, emergió un joven negro, envuelto en brillo y desafío, dispuesto a reescribir el ADN cultural del planeta. No pidió permiso, simplemente exigió atención. Richard Penniman, pronto conocido como Little Richard, no solo cantaba, exorcizaba la monotonía de la época. Su música era una vibrante explosión de color sobre un lienzo en blanco y negro, una revolución sonora que trascendió las barreras raciales y sociales. Era un desafío viviente al statu quo. Su éxito decisivo Tutti Frutti no fue solo una melodía pegadiza, fue un terremoto cultural. La mayoría recuerda la versión modificada, pero su letra original era demasiado audaz para la radio de los años 50. El propio Little Richard bromeó, todos sabían que esto no se trataba de helado. Y tenía razón, se trataba de liberación. Antes de dominar estadios e inspirar a generaciones, Richard Penniman fregaba platos. Trabajaba arduamente en la cocina de una estación de autobuses Greyhound en Macon, Georgia, y el incesante ruido de los platos reflejaba su propio anhelo. Llevaba tanto tiempo lavando platos que estaba cansado, recordó. No se trataba solo de agotamiento físico, sino de cansancio espiritual. Una profunda convicción de que estaba hecho para algo más grande, algo más potente, algo que exigía ser visto y escuchado. Este fuego interior impulsó su incansable búsqueda de una carrera musical. Envió una maqueta sin pulir a Specialty Records en Los Ángeles. Era tan tosca que el sello inicialmente la ignoró, dejándola acumular polvo. Pero el espíritu de Richard era indomable. Llamó una y otra vez. Su persistencia era testimonio de su inquebrantable fe en su propio destino. ¿Ya escuchaste mi cinta?, preguntaba. No, Richard, respondían. De acuerdo, afirmaba, pero lo harás. Su pura voluntad finalmente los obligó a escuchar, y cuando lo hicieron, la historia se abrió paso, revelando un sonido diferente a todo lo que habían escuchado. Cuando Little Richard entró por primera vez en un estudio de grabación en Nueva Orleans, los productores tuvieron dificultades para capturar su energía pura. Reconocían el talento, pero la verdadera magia seguía siendo esquiva. Se necesitó un local legendario, el Dewdrop Inn, para liberar todo su poder desenfrenado. El productor Bumps Blackwell acompañó a Richard a este icónico club de música negra, un lugar donde el aire vibraba con ritmo, sudor y expresión desinhibida. Fue allí, en medio de la energía palpitante, donde Richard se desató por completo. Se subió al piano de un salto y con un rugido primitivo, pronunció el verso que resonaría eternamente a Wop bopalo bam bum. La sala quedó en silencio, cautivada. Blackwell se quedó boquiabierto. Los músicos se quedaron paralizados, como si el universo mismo se hubiera detenido para presenciar este momento sin precedentes. Nunca habían escuchado nada igual porque nunca había existido nada parecido. Esto no era solo música, era una declaración de independencia. Este sonido era la liberación de Little Richard de todas las limitaciones sociales, raza, género, clase, religión, identidad. Era una rebelión disfrazada de alegría pura y sin adulterar, un testimonio del poder de la auténtica autoexpresión. Fue un momento que trascendió el entretenimiento y se convirtió en una profunda declaración cultural. La letra original de Tutti Frutti fue, por decirlo suavemente, creativamente audaz. Nació de la vibrante escena nocturna negra, a menudo con tintes queer, donde Richard perfeccionó su arte.
Dick Kenyon, un contemporáneo, declaró claramente, la letra podría interpretarse como sexo gay. En 1955, esto no solo fue controvertido, fue escandaloso, un desafío directo a los códigos morales imperantes. El productor Bumps Blackwell, reconociendo la energía innegable de la canción, pero también su imposibilidad comercial, intervino. Le dijo a Richard, hijo, me encanta tu energía, pero queremos que esta canción suene en la radio, ¿verdad? Esta decisión pragmática condujo a una rápida reescritura. Las líneas subidas de tono desaparecieron, sustituidas por nombres inocentes como Daisy y Sue. En tan solo 15 minutos la canción se transformó, se pulió lo suficiente como para pasar la prueba de las emisoras de radio conservadoras. La nueva versión se convirtió en un éxito rotundo, mientras que la original permaneció como un secreto legendario, un testimonio de los orígenes subversivos de la canción. Esta transformación pone de relieve la cuerda floja que recorría Little Richard, traspasando límites mientras navegaba por las duras realidades de una sociedad segregada y conservadora. Sin embargo, incluso en su versión depurada, Tutti Frutti conservó su espíritu revolucionario, su alegría contagiosa, un caballo de Troya para el cambio cultural. Llega Pat Boone, el epítome de la juventud estadounidense pulcra y sana. Era el cantante melódico que vestía suéter y asistía a la iglesia, personificando todo lo que la cultura estadounidense dominante de los años 50 consideraba seguro. Boone grabó su propia versión de Tutti Frutti, una versión depurada dirigida directamente al público blanco. Vendió 1 millón de discos, superando con creces las ventas del original de Richard en aquel entonces. Muchos artistas habrían furiosos, considerándolo una apropiación cultural o un robo descarado. Pero Little Richard, con su profunda comprensión de su propio poder, lo vio de otra manera. Abrieron una puerta cerrada y no pude entrar, reflexionó. Comprendió que la versión de Boone, por diluida que estuviera, amplificaba su creación, obligando al mundo a reconocer la fuente. Boone no robó su canción, sin querer, magnificó la puerta, atrayendo la atención hacia su verdadero creador. Richard sabía que su sonido único y su estilo extravagante jamás podrían ser replicados. Él fue el arquitecto y Boone simplemente un decorador. Esta perspectiva revela la profunda seguridad de Richard y su comprensión estratégica de la dinámica racial de la industria musical. En la cúspide de su fama, bajo los focos de atención y la multitud rugiendo, Little Richard hizo lo impensable, se marchó. No por un escándalo ni una derrota, sino por un profundo despertar espiritual. Al regresar de una gira por Australia a finales de la década de 1950, su avión se topó con una violenta tormenta. Un relámpago brilló, los motores brillaron de forma amenazante y el avión se sacudió violentamente. En ese aterrador momento, Richard no vio peligro, vio intervención divina. Creía que ángeles sostenían el avión en el aire. Poco después, tras un espectáculo en Sydney, presenció un objeto rojo intenso que surcaba el cielo nocturno. Era el Sputnik 1, el satélite soviético, pero para Richard, era una señal celestial, un mensaje directo de Dios. Una voz poderosa en su interior le ordenaba, deja el rock and roll. Vuelve a Dios. Y así, el hombre que había electrizado al mundo bajó del escenario y entró en un seminario. Este giro dramático fue testimonio del profundo conflicto espiritual que siempre latía bajo su extravagante apariencia, una lucha entre lo sagrado y lo secular que definió gran parte de su vida. Imaginen la escena, una iglesia tranquila, oraciones en voz baja, y entonces Little Richard, con todo su delineador de ojos y pompadour, entra. Renunció al rock and roll, se arrepintió de su pasado, se casó y comenzó a predicar. Intentó con ahínco seguir un camino estrecho y tranquilo, buscando consuelo y redención. Pero Little Richard nunca estuvo destinado al silencio. Incluso en el púlpito sus sermones estaban impregnados de la misma energía electrizante que definía su música. Declaró, considero mi música sagrada, es una canción de amor y alegría. Creía que su grito icónico, ese grito glorioso y cósmico, no era rebelión, sino una profunda liberación, una forma de supervivencia, una expresión pura de alegría en un mundo que constantemente intentaba menospreciarlo. La religión no lo silenció, simplemente confirmó lo que ya sabía. Su voz era una fuerza de la naturaleza, demasiado poderosa para ser contenida. Su viaje espiritual no fue un rechazo de su esencia, sino un intento de reconciliar las partes dispares de su compleja identidad.
Era un predicador con alma de estrella de rock, y una estrella de rock con corazón de predicador. 5 años después de su dramática partida, la irresistible atracción de la música lo llamó de vuelta. Esa chispa incansable encendida en su juventud, reavivó su llama. Europa, cada vez más abierta a su arte único, lo recibió con los brazos abiertos. Y de repente una nueva generación de gigantes de la música, The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, James Brown, Otis Redding, Bob Dylan, David Bowie observaba, aprendía y absorbía su inspiración. Keith Richards contó célebremente cómo él y Mick Jagger se colaban en las vigas para observar las electrizantes actuaciones de Richard. Observábamos desde arriba para ver cuánto había que esforzarse para hacer esto, dijo. Little Richard no era solo un artista, era una obra maestra viviente, un huracán de talento que enseñó a una generación de leyendas cómo dominar el escenario y emocionar al público. Fue más que una influencia, fue el texto fundacional, el modelo original del espectáculo del rock and roll. Su regreso no fue solo un regreso, fue una reafirmación de su estatus inigualable como innovador e ícono. Los estudiantes se habían convertido en estrellas, pero nunca olvidaron a su maestro. Para 1972, Little Richard era considerado un viejo de oro, un hombre de casi 30 años, anciano para los efímeros estándares del rock de los inicios. Sin embargo, regresó a Londres para encabezar el London Rock and Roll Show en el estadio de Wembley, listo para reclamar su trono. Y vaya regreso. Sus cejas brillaban, su pelo abultado se alzaba como una montaña y su ropa relucía como una bola de discoteca andante. Gritó a la cámara que todo salga bien con el hermoso Little Richard de Macon, Georgia. Soy el rey del rock and roll. Un entrevistador, quizás abrumado, preguntó en voz baja, ¿siempre fuiste tan tímido? ¿Tímido? Richard. El hombre que inventó la extravagancia, que tocaba el piano con los pies, que desafió todas las expectativas. Fue la pregunta más hilarantemente discreta de la historia de la BBC. Su actuación en Wembley fue una declaración triunfal, un vívido recordatorio de que su poder, su carisma y su alegría única eran atemporales. Era, y siempre sería, el rey pavor real. En esencia, Richard Penniman fue un hombre en constante reconciliación. Luchó con la fe y la fama, la sexualidad y la identidad, el dolor y la alegría, la historia y el destino. Fue abiertamente gay durante gran parte de su vida, pero renunció a su homosexualidad durante periodos de intensa devoción religiosa. Amaba a los hombres, amaba a las mujeres, amaba la música y amaba a Dios. Se deleitaba con ser más grande que la vida, pero anhelaba ser comprendido simplemente como humano. La complejidad de Richard residía en su brillantez. Era una contradicción andante, un predicador extravagante, un ícono queer en una era conservadora, una fuerza sagrada y secular. Esta lucha interna impulsó su arte, haciendo que sus interpretaciones resonaran con una fuerza cruda y auténtica. Fue un pionero no solo en la música, sino también en la autoexpresión, atreviéndose a vivir con autenticidad en un mundo que exigía conformidad. Su trayectoria refleja las luchas más amplias de la comunidad LGBTQ y particularmente en una época donde dichas identidades eran reprimidas o condenadas. La mera presencia de Richard en el escenario, en todo su esplendor, fue un acto de desafío y un faro de esperanza para innumerables personas que buscaban abrazar su verdadero yo. Demostró al mundo que la autenticidad, incluso cuando es contradictoria, puede ser una fuente de inmenso poder e inspiración. Es fácil pasarlo por alto ahora, en un mundo saturado de rock, pop e intérpretes extravagantes, pero nada de esto existía de esta manera antes de Little Richard. No solo influyó, creó el modelo. Freddie Mercury, Prince, David Bowie, todos cruzaron la puerta que Richard abrió de una patada. Jimi Hendrix tocó en su banda, aprendiendo la esencia misma de la presencia escénica y la pasión musical. James Brown, Otis Redding, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, todos lo reconocieron como una fuente de inspiración fundamental. La observación de Keith Richards, observarlo nos enseñó lo duro que puede ser trabajar para lograr esto, es muy elocuente. Little Richard no era solo un artista, era una universidad de ritmo, movimiento y alma. Inventó el caos como arte escénico, la transgresión de género como arte escénico y la acrobacia vocal como estándar. Cuando Queen tocó en Wembley en 1986, interpretaron Tutti Frutti como homenaje, un poderoso reconocimiento al hombre que construyó los cimientos de su imperio del rock de estadio.
Sus raíces son profundas, sus ecos resuenan en cada género, cada gesto extravagante, cada grito electrizante que le siguió. Ese grito inmortal, a wop wopalo wopalo bam boom, es fuerte, salvaje y aparentemente absurdo. Sin embargo, tiene todo el sentido. Little Richard reveló una vez su profundo origen. Comenzó como una protesta encriptada en la misma cocina de la estación de autobuses Greyhound donde lavaba los platos. Su jefe apilaba ollas grasientas sin parar en su fregadero, y un día, Richard estalló, no violentamente, sino musicalmente. Gritó a wop wopalo wopalo bam boom. Acaba con ellos. Era la frustración transmutada en arte, el dolor en ritmo, la opresión en una melodía contagiosa. Ese era el genio de Little Richard, podía transformar un acto mundano y opresivo en un himno generacional. Su grito era una liberación primaria, una declaración de identidad contra la deshumanizante rutina del trabajo y las expectativas sociales. Esta historia de origen añade un profundo significado a su frase más famosa. No fue solo una frase pegadiza, fue un grito de guerra nacido de lo más profundo de su experiencia, un testimonio de su capacidad para encontrar alegría y desafío incluso en las circunstancias más difíciles. Fue un sonido sagrado, un significado secreto, un testimonio del poder de la música como herramienta de liberación. Antes de que el mundo escuchara Tutti Frutti o Ruti, era algo mucho más crudo, prohibido y explícito. La letra original, surgida de la vibrante y a menudo underground escena nocturna queer negra, no hablaba de helado ni fruta. Quienes escucharon la primera versión comprendieron su verdadero y subido de tono, un significado que habría apagado al instante cualquier emisora de radio en los años 50. El productor Bumps Blackwell, siempre pragmático, reconoció el innegable poder de la canción, pero también su imposibilidad comercial en su forma original. Famosamente le preguntó a Richard: ¿tienes rencor por ganar dinero? Esto llevó a una rápida reescritura, donde las líneas explícitas se reemplazaron con nombres inocentes como Sue y Daisy. En tan solo 15 minutos, una canción nacida de la rebelión queer, la determinación sureña y la frustración culinaria se transformó en un éxito comercial. Esta transformación pone de manifiesto las complejas negociaciones que tuvo que afrontar Little Richard, purificando su arte para llegar a un público más amplio, sin perder su espíritu revolucionario. Tutti Frutti se convirtió en el himno de una generación, un testimonio del poder perdurable de la música para trascender sus orígenes y transformar la cultura. Luego llegó Pat Boone, el cantante pulcro y sincero que parecía encarnar todo lo que Little Richard no era. La versión depurada de Tutti Frutti de Boone vendió 1 millón de copias, superando inicialmente las ventas de la original de Richard. Durante años, este tema desató debates sobre la apropiación y la dilución cultural. Sin embargo, Little Richard, con su sabiduría característica, no se enojó. Veía la versión de Boone como una puerta cerrada, que le otorgaba una visibilidad que tal vez nunca habría alcanzado en la segregación racial de Estados Unidos. Boone, quizás sin quererlo, se convirtió en un conducto, presentando a millones de personas el sonido que Little Richard había impulsado. Boone afirmó célebremente que él y Elvis fueron parteros en el nacimiento del rock and roll. Pero como muchos acertadamente señalaron, Richard fue quien dio a luz, Boone era simplemente un enfermero que repartía toallas. Esta perspectiva, expresada con un toque de humor, subraya la profunda comprensión de Richard de su propio rol y de la dinámica de la industria. La versión de Boone, a pesar de su sobriedad, finalmente ayudó a millones a descubrir al verdadero arquitecto de la música moderna. Retrocedamos un momento en el universo musical para comprender la magnitud del impacto de Little Richard. Al escuchar su música se escucha al precursor de prácticamente todos los géneros populares que le siguieron: rock, pop, funk, soul, glam, metal, punk, R&B. Su huella está en todas partes, desde la teatralidad escénica y la moda transgénero hasta las acrobacias vocales y el arte escénico queer. Un joven Jimi Hendrix, guitarrista de la banda de Richard, absorbió su electrizante presencia escénica. James Brown, Otis Redding, Bob Dylan, David Bowie, Prince y Freddie Mercury lo reconocieron como su principal fuente de inspiración. Los Beatles se sentaban a sus pies como estudiantes ante un profesor de puro ruido. La observación de Keith Richards, observarlo nos enseñó lo duro que puede ser el trabajo para lograrlo, resume a la perfección su papel como maestro fundamental. Little Richard no fue solo un intérprete, fue una universidad de ritmo, movimiento y soul. No solo influyó en artistas, dio origen a generaciones enteras de sonido y estilo.
Su legado no es una simple nota al pie en la historia de la música, es la piedra angular sobre la que se asienta la música popular moderna. Tras el maquillaje, el glamour y el grito icónico, Richard Penniman era un hombre en constante lucha consigo mismo. Lidió con su identidad sexual, su profunda fe religiosa, las presiones del estrellato y la profunda soledad que a menudo acompaña a un camino tan singular. Navegó por la compleja interacción entre libertad y expectativas, alegría y dolor. Algunos días aceptaba su audacia, otros la temía. A veces se enorgullecía de su identidad queer, solo para renunciar a ella en momentos de intensa convicción espiritual. Se sentía divinamente elegido, pero también espiritualmente atormentado. Pero a través de todas estas contradicciones, una constante permaneció: la música nunca dejó de llamarlo. Nació para ser un gran exponente, romper esquemas, desafiar las normas y ser, sin complejos, Little Richard. Su vida fue un testimonio de la lucha humana por la autenticidad, una narrativa poderosa para la comunidad LGBTQ y una inspiración para cualquiera que alguna vez se haya sentido dividido entre diferentes aspectos de su identidad. Su complejidad hizo que su brillantez brillara aún más, demostrando que el verdadero arte a menudo surge del crisol del conflicto interno. Cuando Queen interpretó Tutti Frutti en 1986 en Wembley, el público rugió con una aprobación estruendosa. Freddie Mercury, quien comprendía el genio extravagante de Richard mejor que nadie, la cantó con alegría pura y sin adulterar. No fue solo un homenaje, fue una inducción, un paso de antorcha y un profundo reconocimiento a su linaje. Los nuevos reyes del rock de estadio se inclinaban ante el arquitecto que había construido su templo. No era mera nostalgia, era un poderoso reconocimiento del impacto perdurable de la visión de Little Richard. Su influencia fue tan profunda que incluso décadas después, las bandas más importantes del mundo seguían rindiendo homenaje a su sonido y estilo fundacionales. Este momento en Wembley consolidó su lugar no solo como pionero, sino como un ícono atemporal cuyo legado continuó moldeando e inspirando. Fue un testimonio de que su música, su estilo y su espíritu no se limitaron a una sola época, sino que resonaron a través de generaciones, una verdadera sucesión real en los anales del rock and roll. Su vida fue una vibrante colisión de alegría y dolor, luz sagrada y caos resplandeciente, fe y libertad, contradicción y valentía. Pero si eliminas la teatralidad, el maquillaje, los escándalos y el ruido, te quedas con algo profundamente simple. Little Richard creía que la alegría era sagrada. Creía que la música era una bendición. Creía que en un mundo lleno de caos, un grito podía sanar. Su famosa frase: en un mundo de caos, conmoción y conflicto, necesitamos un poco de alegría. Y quizás esa sea la verdad más honesta y perdurable sobre por qué fue tan importante. No solo entretenía, animaba, liberaba e inspiraba. Nos enseñó que la autenticidad, incluso en sus formas más contradictorias, es una poderosa fuerza para el bien. Su música era una celebración de la vida, un rugido desafiante contra el conformismo y una apasionada súplica de autoexpresión. Nos mostró que la verdadera alegría es un acto revolucionario y que, a veces, las voces más fuertes son las que traen la paz más profunda. Su legado es un recordatorio de que estar verdaderamente vivo es ser fuerte, ser amoroso y ser original sin complejos. Durante décadas, Little Richard vio cómo el mundo tomaba prestado de él, usaba su sonido, su estilo, su ritmo, su mismísimo modelo. Sin embargo, los elogios del público general tardaron en llegar. Las entregas de premios a menudo lo ignoraban, las portadas de revistas rara vez lo presentaban y los libros de historia hacían omisiones convenientes. Pero entonces se produjo un cambio. Una nueva generación de artistas, aquellos que habían crecido estudiando a los grandes, comenzaron a alzar la voz. James Brown declaró: Little Richard era mi ídolo. Prince emuló abiertamente su presencia escénica y le dio las gracias públicamente. Michael Jackson visitó su casa y lo llamó mi inspiración. Y los Beatles, la banda más famosa del mundo, declararon repetidamente: aprendimos todo de Little Richard. De repente el mundo tuvo que enfrentarse a una verdad innegable: si todos los artistas más grandes de la historia señalaban al mismo hombre, quizás la historia necesitaba una reescritura. Poco a poco los honores comenzaron a llegar. El Salón de la Fama del Rock y Roll lo incorporó en su primera generación en 1986, reconociendo que no se podía construir un Salón de la Fama sin el hombre que construyó el rock y roll.
Incluso en ese momento de reconocimiento largamente esperado, Little Richard, siempre el showman, hacía bromas entre bastidores, negándose a tomarse demasiado en serio. Esa era su magia. Tras el delineador de ojos, el pompadour imponente y los trajes brillantes que cegaban a kilómetros de distancia, Little Richard era, sorprendentemente, un hombre de hábitos sencillos. Rezaba todas las mañanas, planchaba su propia ropa y viajaba con una Biblia y 2 peines calientes, por si acaso. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que era fundamentalmente tímido. Sí, el hombre que gritaba a Wop Wop a lo Wop, en televisión en vivo, que se subía a los pianos y los tocaba de lado, que se vestía como una lámpara de araña de discoteca, era tranquilo en casa. De voz suave, educado, casi gentil. Sus amigos comentaron que nunca quiso ser el padrino de nada. Simplemente quería que la gente se lo pasara bien y que supiera que no tenía malas intenciones. Sin embargo, bajo esa humilde personalidad, cargaba con un peso inmenso, la carga de ser el primero. El primero en ser copiado, el primero en ser censurado, el primero en ser malinterpretado, el primero al que le dijeron baja el tono, el primero al que le dijeron nadie aceptará esto. Pero nunca bajó el tono. Ni una sola vez. Ni siquiera en sus peores días. Porque Little Richard no solo abrió la puerta al rock y roll, la revolucionó, cambiando para siempre el panorama de la música y la cultura. Tutti Frutti no fue solo una canción, fue la primera ficha de dominó. Y cuando cayó, toda la industria musical, y de hecho el mundo, cambió. Ese grito inicial, salvaje, sin filtros y absolutamente cautivador, hizo que la gente se sintiera viva. Hizo que los adolescentes cuestionaran el conformismo, pensando, ¿por qué la vida no puede ser tan divertida? Obligó a las discográficas a darse cuenta de que la música ya no podía encasillarse. Y fundamentalmente inspiró a los artistas a ir más allá, más lejos, más audaces. Cada vez que un cantante grita en el escenario, cada vez que un artista viste algo escandaloso, cada vez que un músico difumina las fronteras de género, cada vez que el público pierde la cabeza al instante de empezar una canción, eso es Little Richard. Eso es Tutti Frutti. Esa es la chispa que encendió y la llama que dejó encendida. Esa llama nunca se apagó. Sigue iluminando escenarios, inspirando a artistas y conmoviendo al público hoy. Su legado no es solo una colección de éxitos, es un modelo de libertad artística, un testimonio del poder de la autenticidad y una celebración del espíritu revolucionario que define al rock and roll. En sus últimos años, Little Richard se movió más despacio, pero siguió siendo innegablemente Richard. Todavía ruidoso, todavía glamuroso, todavía maravillosamente impredecible. En entrevistas declaraba: no me dieron nada. Les di todo, seguido de esa risa inimitable y alegre. Hablaba de Dios, del perdón, de la paz y de la música como si fuera un ser vivo. A pesar de su salud deteriorada, su gratitud nunca se desvaneció. Agradeció constantemente a sus fans, al público y al mundo, incluso al mismo mundo que tardó demasiado en corresponderle. Cuando falleció en 2020, los homenajes no pararon, no solo como panegíricos, sino como poderosos recordatorios. Recordatorios de que él construyó el escenario, moldeó el sonido, encendió la mecha y fue la primera chispa de una larga y ruidosa revolución. Una revolución que continúa hasta nuestros días. Su fallecimiento marcó el fin de una era, pero su espíritu, su música y su profunda influencia perduran, resonando en cada ritmo, cada riff y cada grito que se atreve a desafiar el statu quo. Nos dejó un legado de alegría, desafío y una fe inquebrantable en el poder de la autoexpresión. Cuando Little Richard dejó este mundo el 9 de mayo de 2020, una pausa colectiva recorrió el planeta. Artistas, presidentes, fans, naciones enteras, todos lo entendieron. No se puede borrar a Little Richard de la historia de la música. Está inextricablemente entretejido en el ADN de cada ritmo, cada riff, cada grito, cada explosión de energía salvaje que haya surgido de un escenario. Sin él, el rock y roll seguiría existiendo, pero no se vería así. No sonaría así. Y definitivamente no se sentiría así. Cada artista que se sube a un altavoz, cada artista que se tiñe el pelo de un color impactante, cada cantante que mezcla la pasión del gospel con una arrogancia pecaminosa, cada músico que se atreve a ser demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado atrevido, demasiado excesivo, sigue el camino que Little Richard trazó cuando no había camino alguno. No solo abrió puertas, las destruyó. No solo entretuvo a multitudes, las electrizó.
No solo influyó en artistas, dio origen a generaciones enteras de sonido. Y quizás eso sea lo más característico de Little Richard, no solo hizo música. Hizo historia con fuerza. Más allá del legado, más allá de las multitudes que gritaban, más allá de las lentejuelas y el delineador, había algo más. Little Richard nunca perdió el humor. Incluso a sus 80 años, gritaba en entrevistas: soy el innovador. Soy el emancipador. Soy el creador, y luego se reía de sí mismo con una alegría contagiosa. Le encantaba hacer sonreír a la gente, contar historias, recordarle al mundo que él llegó primero, pero nunca con amargura. Siempre con chispa, siempre con un guiño, siempre con encanto. Esa era su luz. Ese era su don. Y ese fue su mensaje final al mundo: sé quién eres. Sé contundente. Sé cariñoso. Sé original. Su vida fue un testimonio del poder de la autenticidad, una vibrante celebración de la identidad en un mundo que a menudo exige conformidad. Nos enseñó que la verdadera alegría es un acto revolucionario y que, a veces, las voces más fuertes son las que traen la paz más profunda. Su legado es un recordatorio de que estar verdaderamente vivo es ser fuerte, ser amoroso y ser original sin complejos. Esta noche, al recordar Tutti Frutti, esa canción caótica, explosiva y eufórica, comprendemos algo que no podíamos comprender del todo en aquel entonces. No era solo una canción, era una revolución disfrazada de melodía. Un terremoto cultural disfrazado de estribillo. Una declaración disfrazada de fiesta. Le dijo al mundo: la música nunca volverá a ser educada. Y por eso honramos a Little Richard, el hombre cuya voz sacudió los muros de la década de 1950 y aún resuena en la década de 2020. El hombre que cantó al mundo hacia una nueva era con una frase imposible: a wop pop alo bop, alo pam bum. Puede que su voz se haya ido, pero ¿su eco? Es para siempre. Su espíritu, su música y su profunda influencia perduran, iluminando escenarios, inspirando a artistas y conmoviendo al público durante generaciones. Fue y siempre será el arquitecto indiscutible del rock and roll, una verdadera leyenda cuya luz nunca se apagará. Gracias por compartir este momento con nosotros, recordando a un verdadero gigante de la historia de la música. Si este homenaje te conmovió, te trajo recuerdos o incluso te hizo sonreír, considera apoyar este canal de la manera más sencilla, dándole a me gusta al vídeo, compartiéndolo con alguien que ame la música y suscribiéndote para no perderte la próxima historia que demos vida. Tu apoyo realmente impulsa el crecimiento de este canal, y significa mucho más de lo que crees.